César, hola. ¿Qué pasó acá? Sí, ya terminaste. Jason, por favor, silenciar eso. Muchas gracias. Bueno, iniciemos. Hola, les saluda Gustavo Santana desde la ciudad de Santiago de Cali. Bienvenidos y bienvenidas a Rompiendo Etiqueta. Es una campaña que se inscribe en el ciberactivismo como un espacio de encuentro y desencuentros para reflexionar y repensar las representaciones coloniales que hoy siguen habitando en nuestros días. La intención de este lugar es apostarle al desmonte y desnaturalización de las representaciones y discursos políticos que violentan, hieren, silencian y otrerizan a las poblaciones naturalizadas como inferiores. En este ejercicio me acompañan en la coordinación Juan David y Alejandro desde la ciudad de Armenia. Alejo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, hola a todos los que en este momento nos acompañan. Un saludo cordial a todos. Damos la bienvenida a este espacio que hemos llamado Voces de Rompiendo Etiquetas, un lugar que se teje entre todos y en clave de estudios culturales latinoamericanos. Estamos en nuestra tercera sesión del ciclo de conversatorios virtuales del racismo y las representaciones lingüísticas coloniales. Nos enlazamos en este momento con la UFM Stereo 102.1 FM, emisora de la Universidad del Quindío, y la red de emisoras culturales y comunitarias que a partir de hoy, desde el Cauca, van a estar conectadas con Rompiendo Etiquetas. Recuerde que este contenido también está siendo grabado en video y lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Y agradecemos a las organizaciones con quienes hemos venido articulando este proceso de Rompiendo Etiquetas. Y un agradecimiento especial al profesor Santiago Arboleda por aceptar nuestra invitación. Juan David. Muy buenas tardes para todos. Realmente muy contentos de volvernos a encontrar el día de hoy. Muchas gracias al profe Santiago por acompañarnos, por haber atendido a este llamado, para poder hablar un poco, conversar, pensarnos de forma distinta y saber que desde diferentes lugares nos acompañan, porque hoy nos convocan estos temas. Para nosotros es algo muy importante. Realmente siento que en el transcurso de la historia hay unas relaciones de poder hegemónicas que han hecho muchísimo daño, y por eso hay que empezar a replantearse y a pensar las cosas de forma diferente, y estos espacios son muy importantes para eso, para interpelarnos un poco, para ser conscientes de las cosas que se han dado sentadas por naturalizadas, y realmente hay que empezar a cambiar eso. Entonces siento que es una emoción muy grande la que me embarga el día de hoy. Y bueno, pues sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Santiago Arboleda Quiñones. Él es licenciado en Historia, magíster en Historia Latinoamericana y doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos. Profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, área de Letras y Estudios Culturales, coordinador de la Cátedra de Estudios Culturales Afroandinos de la misma universidad e investigador asociado del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Sus líneas de investigación son destierro y despojo, intelectuales y pensamiento afro-latinoamericano, y educaciones y etnoeducación. Entonces, profe, realmente muchas gracias por estar aquí. Antes de darle el paso a nuestro compañero de Bencunafro, Camilo Ruiz, desde acá les tiendo un fraternal abrazo y muchas gracias por acompañarnos, y con muchas ganas de escucharlo y generar estos espacios. Realmente es muy, muy interesante. Camilo, bien pueda. Muchas gracias, Juan David. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Camilo Ruiz, miembro activo del colectivo afroestudiantil de la Universidad del Quindío Bencunafro. Quiero darles un saludo desde el departamento del Quindío y darle un fraternal abrazo al maestro Santiago Arboleda por acompañarnos en este espacio. Desde el colectivo afroestudiantil queremos desearle las siguientes palabras al maestro Santiago y a cada uno de los participantes de este conversatorio. El colectivo Bencunafro tiene la certeza y reconoce que las formas conexas de racismo e intolerancia no descansan y que cada vez se promueven más en nuestra cotidianidad hasta el punto de ser naturalizadas. Ejemplo de ello, la reciente manifestación pública del periodista Diego Martínez Lloreda, quien desde su posición de privilegio promovió un discurso
segregatorio, discriminatorio y que suscita el silenciamiento de los aportes que las poblaciones afrodescendientes han tenido en la cimentación social. En este sentido, Bencunafru considera que los conocimientos y experiencias que el académico Santiago Arboleda nos compartirá en este significativo conversatorio serán un gran cimiento para la construcción de argumentos sólidos que nos permitan seguir enfrentando de manera concreta esas formas conexas de racismo o intolerancia de las que somos víctimas constantemente. Nuevamente, bienvenido, maestro Santiago Arboleda. Su presencia nos honra y representa un verdadero placer no solo para Bencunafru, sino también para cada uno de los partícipes de este valioso encuentro. Un abrazo, maestro. Muchas gracias por esas lindas palabras. Profe, voy a dar unas recomendaciones. Gracias, Sí. Camilo, gracias, Juan, Sí. gracias, Alejandro. Recuerden tener sus micrófonos silenciados. En primera instancia, nuestro invitado realizará su disertación titulada Racismo, Destierro, Ecogeno, Etnocidio, durante 20 o 30 minutos. Después entraremos en un ciclo de conversación. Sin duda, recordarles que las preguntas y apreciaciones se estarán recibiendo por el chat para poder organizarlas y poder que nuestro invitado les responda a todos los participantes. Gracias al maestro Santiago Arboleda por aceptar la invitación y por creer en la construcción de mundos realmente distintos. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, gracias a los colectivos que han tenido a bien invitarme. Y la vez pasada, en la jornada pasada, estuvo la maestra Anio Coró, ¿no? Compartiendo sus puntos de vista. Entonces... No, profe, en la pasada estuvimos con el profe Arleison y la antepasada con la maestra Annie. Con la profesora Anio Coró, ajá. Muy bien, gracias por corregirme. Entonces, bueno, encuentro que se trata de una serie de espacios que nos permitan ir reflexionando sobre estos asuntos. Lo primero que me llama la atención, yo voy a ir en dos partes, ¿no? Primero con la parte conceptual y luego con unos datos para soportar esa parte conceptual. Y lo primero que me llama la atención antes de iniciar en pleno es esta denominación de la campaña que ustedes han colocado, ¿no? Rompiendo etiquetas. Porque me recordó el planteamiento, la tesis y el planteamiento que ha desarrollado el profesor Howard Becker, ¿cierto? De la Escuela de Chicago, además gran jazzista, gran pianista de los sobrevivientes, pues, ¿no? Ya está bastante adulto el profesor Becker, sobre la teoría del etiquetamiento, ¿no? Y justamente gran parte de esa teoría la desarrolló estudiando cómo operaba el sistema educativo norteamericano en relación con la población afro-norteamericana, ¿cierto? Entonces, él nos señaló en esa teoría de los años 70, y que la fue desarrollando luego en varios trabajos, que el etiquetamiento era supremamente eficaz porque fijaba y fija a manera museográfica y a manera y de una manera esencial y esencialista, ¿no? Atributos tanto naturales, biológicos, como culturales, ¿cierto? Generalmente en la piel y en las características somáticas, de tal forma que cultura y biología, genética, funcionan como un paquete. Y las etiquetas son, digamos, funcionales y supremamente importantes, sobre todo para operar en el mantenimiento desigual y asimétrico de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, eso me recordó, y claro, si el propósito es romper etiquetas, esto implica pensar muy en serio las categorías con las que pensamos, reflexionar muy en serio esto, porque
gran parte de las categorías y las teorías con las que pensamos devienen de esas herencias coloniales. Entonces se convierten en un estorbo, ¿cierto? Para construir justicia social, ¿no? Porque claro, ellas reproducen la injusticia epistémica y por lo tanto, como pensamos y operamos sobre la realidad con ellas, pues reproducen la injusticia social porque es con base en esas teorías, si no las cuestionamos y en esos conceptos que construimos políticas públicas, construimos planes de desarrollo, construimos legislación, construimos políticas públicas y las ejecutamos, ¿cierto? Lo clave de este asunto es que esos legados coloniales teóricos, naturalizados como etiquetas, se han convertido ya en sentido común. Y como bien ustedes lo señalaban, se reproducen porque ese sentido común ha entrado en todo el sistema educativo, en todos los niveles, en los medios de comunicación, en las relaciones sociales, en todos los ámbitos de la vida, y justamente una de las entradas es cuestionar las categorías y las teorías con las que pensamos. Entonces, por ahí comienza la ruptura de las etiquetas, ¿cierto? Y claro, lo que ustedes pueden ver en mi esfuerzo de trabajo es esa ruta, comenzar a dudar de todo ese utillaje conceptual, ¿no? Entonces podemos comenzar por la noción de racismo, como usted ya lo señalaban, se trata de una doctrina, el racismo real doctrinario, como le llamó el afrocostarricense Quincy Duncan, ¿cierto? Es una doctrina que se reproduce históricamente como sentido común, como naturalización, y que orienta nuestras maneras de relacionarnos y nuestras maneras de producir relaciones sociales, relaciones económicas, culturales, ¿cierto? En total desigualdad. Pero ese racismo, me interesaría puntualizar, se ha sostenido gracias a un discurso legitimado como científico, ¿no? Entonces, lo más sencillo que podríamos recordar para señalar esto es la doctrina de la eugenesia y el darwinismo social, ¿no? Doctrina que ganó la legitimidad y la autoridad de ciencia y que termina justamente deslegitimada, por lo menos públicamente, pero legitimada en el ámbito de lo privado y de lo, ¿no? y de lo íntimo de las élites después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, hay un desprestigio, un cuestionamiento público, incluso, ¿cierto?, por las nacientes Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y la UNESCO se encarga de difundir que las razas eran un engaño. Sin embargo, se produce una economía epistémica no pública que sigue funcionando, ¿cierto? Ya no es políticamente correcto señalar y hablar de la superioridad racial. Sin embargo, se convierte para la mayoría de las élites en el mundo, se convierte en una reserva moral, ¿no?, que mantiene su superioridad bajo una ideología de la blanquitud y en algunos contextos como el latinoamericano del emblanquecimiento y una superioridad por lo tanto. Entonces, la eugenesia y el darwinismo social se concretan en América Latina y el Caribe y en todo el mundo como la orientación que va a organizar los estados modernos, ¿no? Por lo menos la podemos ver, ¿cierto? Ese trabajo que hace Francis Galton y Charles Darwin, que eran primos hermanos, por cierto, ¿cierto? ¿No? Desde Inglaterra, la podemos ver avanzando en el proyecto imperial desde finales del siglo XIX. Entonces, la constitución de los estados modernos, ¿no?, va a ser bajo esa lógica se organiza toda la vida, y la educación
y la salud van a ser fundamentales, ¿no? Entonces, tenemos el primer congreso y conferencia de eugenesia y homicultura en Londres, en 1912, ¿cierto? Y claro, Estados Unidos acoge estos postulados y los difunde. Tenemos la primera conferencia panamericana de eugenesia y homicultura en 1927, a partir del 21 de diciembre, sí. Y claro, participan gran parte de los países latinoamericanos, ¿cierto? Participa Colombia, participa Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Uruguay, Venezuela, ¿no? Entonces, todos nuestros estados acogen esta doctrina, una doctrina que tenía como fundamento prevenir y contrarrestar lo que ellos consideraban la degeneración racial, que recaía en indígenas, afrodescendientes y pobres fundamentalmente, ¿no? Entonces había que contrarrestar todo eso, y la pregunta por eso ya a partir de los años 30 fue por la cuestión indígena. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cierto? ¿Y qué hacemos con los negros? ¿No? Y claro, Galton lo dice en su libro clásico, ¿cierto?, que fundamenta todo esto, ¿no? Y a lo largo de su obra, dice pues que los negros son un estorbo para el desarrollo, ¿no? ¿Cierto? Y la pregunta que se hacía Galton en 1903 y 4 así abiertamente es: ¿qué hacemos con ellos que se reproducen tan rápidamente? Algo hay que hacer con ellos para parar esto, ¿no? Luego tenemos, yo creo que podríamos destacar la segunda conferencia panamericana de eugenesia y homicultura en 1934, que fue en Buenos Aires, entre el 23 y el 25 de noviembre. Y luego tenemos la tercera conferencia panamericana de eugenesia y homicultura, y la 10ª conferencia sanitaria panamericana en el 38. Esa fue en Bogotá, ¿cierto? Y después tenemos 2 jornadas muy importantes de eugenesia en Perú. Y el último encuentro así grandote es en 1943, ¿cierto? El segundo encuentro. Y que en ese segundo encuentro, en las memorias se destaca el pensamiento de Luis López de Mesa. Recuerden que Luis López de Mesa va a ser de los intelectuales más importantes, de los ilustrados en Colombia, ¿cierto? De los famosos de las conferencias del Teatro Nacional, ¿no? Que organiza la educación y que lidera las famosas comisiones de educación, ¿cierto? Y a quien se le tiene que enfrentar Diego Luis Córdoba. Y Diego Luis Córdoba, como joven marxista, ¿no?, lo desnuda, ¿cierto?, demostrando que era un racista, ¿cierto? Entonces, ahí está la obra de Luis López de Mesa, para constatar, ¿cierto?, su pensamiento eugenésico y la organización de un sistema educativo público totalmente, en Colombia, totalmente discriminatorio. Pero también se destaca, como parte de los colombianos, Guillermo Uribe de Cuéllar y Juan C. Hernández. La ponencia de Uribe de Cuéllar, ¿cierto?, que se conserva todavía, fue, comillas, algunos problemas graves de la eugenesia, inmigración y feminismo moderno, así se llamó esa ponencia, ¿no? Entonces, recuerden que habían todas las políticas migratorias de quién se dejaba ingresar a los países y a quiénes no, ¿cierto? Y claro, era abierto el veto contra gente que viniera de África, gente de ciertas zonas asiáticas, ¿no? Lo que se privilegiaba era europeos, de Europa Europa occidental, perdón. Entonces, estos datos simplemente para mostrar cómo se afianza y se enraiza en la construcción de un sentido común la eugenesia, que deriva y sostiene el racismo y que se reproduce hasta hoy, ¿cierto? Bien, y ese racismo, esa mentalidad colectiva de las élites es lo que va a justificar
el destierro, ¿no? Y yo le llamo destierro, algunos saben, para oponerme y para señalar que la categoría de migración, que en sí, como lo he señalado, ya implicaba el camuflaje de un racismo, porque se seleccionaba a qué migrantes se aceptaba y cuáles, ¿cierto? Digamos, la categoría de migración no nos sirve para pensar los problemas de las mayorías del planeta, los problemas de cómo nos hemos movido en los procesos de construcción nacional y nos hemos movido en las relaciones globales norte-sur y por momentos sur-sur, ¿cierto? Entonces, la noción de migración, que la han adjetivado tanto, no nos sirve para pensar esto de las migraciones forzadas, ¿cierto? Las migraciones por trabajo, ¿no? Porque la mayoría de los empobrecidos en la historia de los estados-nación y particularmente en Colombia, que exhibe los mayores índices, siempre está entre los países, siempre entre los 6 primeros países con mayores índices de desigualdad, con mayor brecha de inequidad y de injusticia, ¿cierto? Y mayor concentración de la riqueza. La mayoría hemos vivido de manera sistemática el despojo y el arrinconamiento, ¿no? Y en el caso de los afros, pues la democracia se constituye, ¿cierto?, con la institución esclavista, ¿no? Hasta 1852, y esa historia ya la conocemos. Entonces, digamos que la democracia nuestra es una democracia constitutivamente en América Latina, es racista y es eugenésica, luego. Entonces, no es erróneo, por el contrario, es adecuado hablar adjetivándola. Se trata de democracias eugenésicas y ahí tenemos una gran imposibilidad de construir justicia. Mientras no intervengamos la eugenesia y el darwinismo social como gran matriz, ¿no? Entonces, claro, la organización político-administrativa del Estado-Nación, en lo que algunos han denominado la geografía racializada, ¿cierto?, y el eje del poder andinocéntrico, da cuenta de esa mentalidad de racismo estructural eugenésico, ¿no? Y da cuenta de cómo territorio termina fundiéndose con población, ¿cierto? Como regiones, lo que llamaban estos primeros geógrafos las regiones naturales, ¿cierto?, correspondían a unas culturas racializadas y excluidas, es decir, todo lo que quedaba en la periferia, en la frontera de los ejes andinos. Y entonces, estos discriminados históricos no se pueden denominar, por lo tanto, resulta inadecuado denominarlos migrantes, ya sea en términos nacionales o en términos internacionales. Los podemos comprender mejor como despojados y desterrados históricos. Por eso yo hablo del destierro, porque me permite reconstruir más desde la condición fenomenológica y existencial de los colectivos humanos. Entre otras cosas porque la noción de migrante lo que hace es individualizar, como si fuera cada vez un evento nuevo, individual, y no, aquí se trata es de poblaciones con memorias, con culturas que son despojadas sucesivamente en la construcción de los estados-nación. Ahora, la cosa en el caso de los indígenas y los afros se complejiza mucho más, porque en el caso de los afrodescendientes se trata de un destierro histórico, ¿cierto?, que comienza con el secuestro en África, tiene continuidad durante la colonia, sigue en el proceso republicano y hasta hoy no para. Entonces, por eso que la categoría de migrantes, cualquiera sea el adjetivo, no me sirve a mí para pensar. Y tampoco me sirve para pensar la categoría de desplazado o de refugiado, porque reproduce la misma herencia colonial, es la misma orientación epistémica, es un eufemismo
para no mostrar el impacto colectivo de larga duración que tiene esta mentalidad del racismo. Es por eso que yo insisto en hablar de los desterrados históricos y de los despojados históricos, porque recupera una condición de memoria en la larga duración y de experiencia y de existencia, y por lo tanto de la necesidad de una historia otra, ¿cierto? Y de otras narrativas, de romper las etiquetas justamente. Y por eso la historia oficial pues no nos sirve mucho, ni siquiera los modelos epistémicos para hacer historia en ese periodo de la famosa nueva historia, ¿no? Nos quedan bastante reducidos, ¿cierto? Y finalmente, entonces, claro, si entendemos esto, ya no desde las migraciones, ni desde los desplazamientos, ni desde los refugios, porque entendemos que eso no es más que una actualización de la herencia teórica y epistémica colonial que esconde, ¿no?, los daños sucesivos a poblaciones, ¿cierto? Decía yo, traumático para nosotros como afrodescendientes, pero también para los indígenas, ¿cierto?, que han sido desplazados sucesivamente, ¿cierto? Si entendemos esto, entonces nos permite ver también en la larga duración, en estos 200 años de Estado-Nación, cómo ha operado una matriz que reproduce el darwinismo social y la eugenesia, y esa matriz es lo que yo le llamo ecogenoetnocidio, ¿cierto? Y la noción de ecogenoetnocidio nace de un esfuerzo por romper lo que se venía diciendo acerca, en esta última coyuntura de despojo acelerado y masivo, lo que se venía diciendo acerca de la mayoría de las poblaciones en Colombia en medio de la guerra desatada, y era que se venía presentando siempre como una comisión de delitos o una violación de derechos aislados, como actos aislados que podían ser clasificados, ¿no? Cada uno por su naturaleza. Entonces, masacres por un lado, reclutamiento de niños por el otro, de niñas, acceso carnal a niñas, acceso carnal a mujeres, daños ambientales, ¿cierto? Destrucción cultural. Entonces, todo aparecía a la manera de la clasificación epistémica eurooccidental colonial, que separa todo, ¿cierto? En eso consiste la episteme moderna hegemónica de Occidente. Disgrega todo, supuestamente, para presentarlo y poderlo comprender, ¿cierto? Aquí el ejercicio fue, ¿no?, comenzar a pensar cada una de estas cosas. Primero, yo comencé a pensarlos como el genocidio, luego como el etnocidio, ¿cierto? Genocidio para indicar la destrucción física de poblaciones a través de masacres o a través de la eliminación selectiva de los líderes, ¿cierto? La eliminación selectiva de líderes y lideresas es un golpe al colectivo, porque es destruir su pensamiento político, ¿no? Es destruir la voz de una comunidad y de unas comunidades, ¿cierto? Entonces, y claro, yo ahí estoy tomando la noción, ¿cierto?, de genocidio que acuñó el jurista Lenkin, ¿cierto?, para señalar lo sucedido en el Holocausto, ¿cierto? Yo estoy tomando esto, ¿no? Y la noción de etnocidio, que nunca ha podido entrar, ¿no?, en el código internacional, ¿no?, de crímenes contra la humanidad, ¿cierto? Y la noción de etnocidio solamente queda como un señalamiento moral, el etnocidio, que es la destrucción de las culturas, ¿no? Entonces, así se haya hecho esfuerzos por el pensamiento crítico latinoamericano, sobre todo ligado a los indígenas. Hay por lo menos 3 declaraciones sobre etnocidio aquí en América Latina, pero siempre enfatizando en los
indígenas, ¿no? Desde 1492 hasta ahora, y no se ha dicho nada en esas declaraciones sobre los afro, ¿cierto? Entonces, así, digamos, no represente un delito hoy tipificado, ¿no? Ni a nivel nacional ni a nivel internacional, sí sirve como una categoría de señalamiento moral, ¿no? Y entonces me sirve para señalar esto. Y la noción de ecocidio, que sigue igual peleando por entrar en la Corte Penal Internacional como una noción de crimen contra la humanidad, contra la democracia y contra la paz del mundo. La noción de ecocidio tampoco está hoy caracterizada como un delito específicamente con esa noción. Entonces yo lo que hice fue valorar cada una de estas nociones, pero cada una por separada no me servía para explicar lo que yo quería explicar, tanto en la coyuntura del conflicto armado como visto esto en la larga duración, ¿cierto? Entonces, digamos, tanto en la coyuntura, si tomo desde 1948 hasta ahora, ¿cierto? O si lo tomo, que sería, digamos, esto más reciente en el Estado, ¿no? En el Estado moderno, que requiere una reparación, o si lo tomamos en la larga duración, para hablar de las reparaciones históricas. Entonces yo me enfrentaba a cómo ligar el reclamo por reparaciones históricas a las reparaciones dentro de la coyuntura del conflicto armado. ¿Cómo ligar estos dos escenarios para construir una sola matriz de reclamación, ¿cierto? Y de comprensión de los daños causados? Entonces es allí donde me sitúo desde nuestras epistemologías y sabidurías ancestrales, desde la filosofía del Muntu, porque la filosofía eurooccidental no me sirve para pensar eso, ¿cierto? Y entonces, claro, el Muntu sí me da el lugar donde todo está conectado, donde todo es holístico, donde cultura y sociedad no la puedo pensar sin territorio. Es allí donde yo me doy cuenta, después de 5 años de reflexionar detenidamente esto y escribir algunos artículos, ¿cierto?, de que se podía acuñar esta noción. Entonces, de ahí sale esta noción de ecogenocidio, ¿cierto? Entonces, porque primero denominamos el territorio, la tierra, el planeta, nuestra conexión con ellos, ¿cierto?, ¿no? El obligamiento, la ligazón indisociable con nuestros ecosistemas, ¿cierto? Pero, ¿no?, el daño que nos están haciendo ahí. Y la destrucción a nuestras poblaciones, la destrucción sucesiva y la destrucción a nuestras culturas. Entonces, esa es la utilidad analítica del ecogenocidio, que comenzaron primero burlándose la academia colombiana, porque la otra academia, ni la academia gringa, ni en otros contextos latinoamericanos, se burlaron, pero comenzaron primero burlándose, diciendo que era una palabra muy difícil y que era muy larga, ¿cierto? Y yo les dije, bueno, todos no aprendimos esternocleidomastoideo en la escuela, ¿cierto? Si nos vamos a burlar, pues burlémonos, ¿cierto? Pero de eso se trata, pues, ¿no? Cuando las palabras que tenemos no nos sirven para nombrar lo que queremos nombrar, tenemos que crear nuevas categorías y acuñar neologismos. Y entonces ahí también romper etiquetas, ¿cierto? Entonces, claro, ahora ya hay silencio frente a esa noción y veo que poco a poco la están apropiando, porque puede tener alguna utilidad analítica para explicar, ¿cierto?, lo que nos han hecho, la ignominia de lo que nos han hecho, pero no solamente en esta coyuntura, sino en la larga duración. Entonces, ustedes ven que la noción en sí diagrama 3 campos analíticos interconectados: el campo de los daños territoriales, el campo de los daños físicos humanos y el campo de los daños culturales, para que tengamos una matriz simultánea de análisis, la cual solamente le colocamos la periodización que necesitamos. Entonces tenemos un cuadro integral,
¿cierto? Práctico para poder diagnosticar en las comunidades. Entonces, esa es la utilidad práctica, pedagógica y metodológica de una noción como esa, ¿cierto? Bien, yo voy a ir cerrando, entonces simplemente dando datos para que entendamos un poquito qué soporta a esa conceptualización. Entonces, mi hipótesis es que Colombia representa el ecogenocidio más grande de las Américas. Es una hipótesis. Y cuando he tenido oportunidad de conversar con los investigadores de la Comisión de la Verdad, yo les he preguntado, ¿ustedes están dispuestos a reconocer eso? Porque esa verdad sí nos interesa, ¿cierto? Que lo que salga como informe y lo que entre al aparato educativo y a los medios de comunicación, que se diga como verdad para la presente generación y quede como verdad para las siguientes, no, la presente y las siguientes generaciones, sea que el mayor ecogenocidio, el mayor daño contra los afrodescendientes, no lo hicieron ustedes, sucedió aquí en Colombia en este periodo. Entonces, claro, hay silencio todavía frente a eso. Vamos a ver si la Comisión de la Verdad ¿no? Y tenemos que hacer presión, porque esa es la verdad estructural de lo que nos están haciendo, ¿cierto? Y claro, esto está sustentado en el hecho de que, fíjense ustedes, en el 2018, primer dato, ¿no? Y primer argumento, en el 2018, el censo parcialmente arrojaba en Colombia 5.300.208 afrodescendientes, es decir, el 10.6 del total del país con 45.5 millones. Y bueno, luego vino todo el escándalo, ¿cierto? De que estaba mal hecho y toda la cosa, ¿cierto? Cuando nosotros aparecimos ya en cifras consolidadas con 2.980.224, ¿no? Bueno, que esta disminución en relación con el censo anterior, el del 2005, se juzgó por parte del movimiento social como un genocidio estadístico, ¿cierto? Que eliminó al menos, hasta ahora no aparecen, un millón, ¿cierto? 1.3 millones de afrocolombianos, ¿no? Y claro, la gran pregunta para mí, más allá del genocidio propiamente estadístico, es ¿qué ha sucedido entonces con esta población en el conflicto armado interno o en la guerra contra nosotros por los territorios que habitamos? ¿Qué ha sucedido? ¿Cierto? Y claro, si entendemos eso, nos tenemos que comparar con la población afro más grande de América Latina, que es Brasil, ¿no? Según el censo del 2010, en Brasil hay 97 millones de personas, ¿no? Que genéricamente se podrían clasificar como afrodescendientes, que representa el 50.7% de la población total, que es 190.332.694 habitantes. Entonces, esto implica pensar muy en serio, más allá, digo, de la denuncia de genocidio estadístico, si es que en verdad no se trata de un genocidio real, ¿cierto? ¿Hasta qué punto es solamente el ocultamiento de cifras, ¿no? Y hasta qué punto el vaciamiento por masacres, asesinatos y también por el destierro internacional, ¿no? Puede representar una mayor profundidad del problema que tenemos en Colombia, ¿cierto? Y es un reto para nosotros, es un reto para este país, para la Comisión de la Verdad, ¿no? Bueno, el segundo argumento para señalar mi hipótesis del mayor ecogenocidio de las Américas. Colombia representó
en el informe a diciembre del 2016, informe que se publicó en mayo del 2017, ¿cierto? Por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno y el Consejo Noruego para Refugiados, Colombia representó el primer lugar en el mundo en número de desplazados internos. Y aquí yo, pues, desde luego estoy utilizando en las categorías oficiales, ¿cierto? Del Sistema de Naciones Unidas, de ACNUR, ¿no? Entonces, por eso hablo de desplazados internos en los términos en que ellos lo hablan, con 7.2 millones, seguido de Siria con 6.3 millones y del Sudán con 3.3, de último Irak con 3 millones, ¿cierto? Y en el 2015 Colombia había ocupado el segundo puesto, con 6.2 millones, es decir que es totalmente congruente, correspondiente la desigualdad, ¿cierto? La brecha de injusticia en Colombia con el número de desterrados que coloca. Y claro, de esos desterrados y de esas afectaciones, según CODES, al menos el 22% son afrocolombianos, ¿no? Y el 6.7% son indígenas, ¿no? Y los restantes son genéricamente mestizos, ¿no? Entonces, claro, fíjense ustedes, el 22% representa cerca a 1,5 millones de personas, según el censo del 2005, de personas afrocolombianas afectadas, ¿no? Es decir, que estaríamos cerca a la mitad de la población afrocolombiana afectada, ¿cierto? Por esta expoliación y por toda suerte de violación de derechos, en pleno decenio afrodescendiente y en plena época de reconocimiento, ¿cierto? Que comienza con la conferencia de Durban, pues en el 2001, continúa con el Año Internacional de los Afrodescendientes y luego con el decenio. Es decir, que estaríamos más o menos frente a eso, a un show, a un etnoboom. Por un lado el reconocimiento ¿no? Reconocimiento público con la retórica formal de justicia, reconocimiento, justicia y desarrollo, que son los 3 principios del decenio afrodescendiente, y por el otro lado, la destrucción real de las poblaciones, la masacre real, ¿cierto?, de territorios para apropiárselos, de comunidades, pueblos vaciados y líderes y lideresas y comunidad en general asesinada, y de culturas ancestrales y tradicionales destruidas, que solamente funcionan y eran útiles en esos contextos ecológicos. Bien, yo voy a ir cerrando entonces estos argumentos. Si esto que yo estoy diciendo se compara con Brasil, pues vamos a ver que el peso poblacional es mayor en nosotros, ¿cierto? A partir del 2002, CODES va a llamar la atención en los distintos informes que ustedes los pueden consultar en la página de CODES, va a llamar la atención acerca de que el mayor peso del conflicto armado donde tiene que ver la exclusión histórica de las regiones, se estaba produciendo en la población afrocolombiana, ¿cierto? Y el asunto, digamos ya alarmante, pues comienza con la masacre de Bojayá, en el departamento del Chocó, en que se expulsó en la sola masacre el 68% de la población, ¿cierto? Y el 2002 pues aparece como un año trágico. Recuerden ustedes que el 2002 es el inicio del gobierno de El Matarife, ¿cierto? ¿No? Entonces, y vamos a tener 8 años de 2 periodos, ¿cierto? De este gobierno, como le han llamado, el innombrable, ¿cierto? Entonces, vamos a tener 2 periodos de expoliación plena, ¿no? Y de despojo y de masacres en
la mayoría de las regiones afrocolombianas. De tal forma que en el 2008 se produce un auto, ¿cierto? La Corte Constitucional produce un auto para demostrar de que las mujeres afrocolombianas, en el conjunto de las mujeres en Colombia, resultaban las más vulnerables y precarizadas, ¿cierto? Y luego, en el 2009, ¿cierto? Produce otro auto, el auto 005, ¿no? Para señalar de que el peso sobre la población afrocolombiana, el peso de la guerra era desproporcionado, ¿no? Por la ausencia que había tenido esta población en sus territorios, la ausencia permanente de Estado y de garantías de los derechos. Y es en este periodo en que Buenaventura aparece siempre como el municipio, ¿no?, con mayor número de muertes y el municipio con mayor crisis humanitaria en promedio en Colombia. Y luego esa característica salta a Tumaco, ¿cierto? Entonces es una destrucción, digamos, sorprendentemente dolorosa. Es una destrucción que solamente la podemos comprender desde la noción del plusdolor, ¿cierto? A mayor riqueza acumulada por parte de la blanquitud, mayor dolor nuestro, ¿no? Ese dolor histórico es lo que Gustavo Urrutia, el pensador afrocubano, en 1936 llamó el plusdolor, ¿cierto? Entonces, que es una categoría histórica de la larga duración que también me ha sido muy útil dentro de la tradición del pensamiento afro para explicar esto. Bueno, yo cerraría diciendo que lo que se ha parado es la posibilidad de autonomía territorial, cultural y económica, ¿cierto?, de las comunidades afrodescendientes e indígenas, y esta es una de las causas por las cuales la guerra en el Cauca no para hasta ahora, ¿cierto? Y cuando pensamos esta noción de ecogenocidio como algo estructural, entonces nos podemos explicar con cierta certidumbre, ¿no? ¿Por qué en esta coyuntura de cuarentena y de COVID, ¿no? Nuestras comunidades resultan ser las más afectadas? Es decir, esta coyuntura ha permitido revelar de manera mucho más dramática, pues algo que ya es estructural, que ya venía. Pero la revelación de esto por las cifras, ¿cierto? No son solamente importantes para Colombia, ¿cierto? La revelación de esto nos muestra cifras globales de que las poblaciones más vulnerabilizadas y más sacrificadas históricamente son las que más están muriendo ahora. Y dentro de las cifras que ya son públicas, por ejemplo, en este manifiesto que acaba de hacer esta Alianza Afrodescendiente para América Latina y el Caribe, ¿cierto? En este manifiesto es claro de que los que más están muriendo en los Estados Unidos son afrodescendientes. Y acá en Guayaquil, en Ecuador, también, ¿cierto? Con todo lo dramático, lo que más están muriendo son afrodescendientes. El Plan Colombia, pues para nosotros resultó la expoliación total con la guerra química que desataron contra nosotros y que le llamaron fumigaciones, guerra química que arruinó los territorios, los vació, ¿cierto? Y hizo un daño magno a toda, ¿no?, la ecología de nuestros territorios, ¿cierto? Nos frenó, nos cercenó la soberanía alimentaria, la abundancia de estas tierras, ¿no? Y luego nos encontramos con que muchas de estos territorios desocupados fueron ocupados por monocultivos, tanto lícitos como ilícitos. Monocultivos como la palma aceitera, ¿cierto? Y que
Por eso hay tanta oposición a la devolución de las tierras, a la restitución de tierras, ¿no? Como la palma aceitera. Y en ese marco es que está lo de agroingreso seguro, ¿no? El escándalo de agroingresos seguro que se reedita ahora, ¿cierto? En esta coyuntura donde vuelven y se le roban la plata a los campesinos y se la entregan a los grandes empresarios agroindustriales, ¿no? Entonces, claro, en ese despojo y en ese gran daño al territorio, ¿no? A través de la guerra química. Y congruente con eso, ¿cierto? También el monocultivo de la coca, ¿no? Y luego la minería ilegal. De tal forma que fíjense ustedes, si ustedes miran el daño que se hizo al río Atrato y que en el 2016 la Corte Constitucional falló a favor del río Atrato como una personalidad viva, con lo cual cambió la jurisprudencia y se puso a tono con los derechos de la naturaleza, ¿cierto? La Corte Constitucional en Colombia, ¿no? Que fue la sentencia 626 del 2016. Fíjense ustedes, solo el río Atrato tiene 650 kilómetros de longitud y 8.500 kilómetros cuadrados de superficie, y es el tercero más navegable de Colombia, después del río Magdalena y el río Cauca. Entonces, fíjense, el daño que se le hizo en la guerra a ese río, pero calculan ustedes con estos datos que estoy dando de extensión, entonces calculan el daño hecho al río Patía, que lo desbarataron, al río Huelmambí, al río Telembí, ¿no? Al río Timbiquí, ¿cierto? Que en el 2009 que entramos con la campaña Renacer, apoyado por Asomano Negra, con Yolanda García y con la Universidad Javeriana de Cali, estaba comenzando la minería ilegal. Había una retroexcavadora y 3 años después habían casi 90, y el río hoy ya no se puede utilizar casi, ¿cierto? Porque las aguas están totalmente contaminadas, ¿no? Por el mercurio, y han comenzado a nacer niños, ¿no? Con toda suerte de deformaciones, y ha comenzado a morir ahí ya la gente silenciosamente y silenciada, ¿no? Por el Estado, ha comenzado a morir, ¿no? De enfermedades muy extrañas, cáncer en el páncreas, cáncer gástrico, ¿cierto? Entonces, minería ilegal y guerra química llamada fumigaciones ha sido, ¿no? La combinación, la concurrencia de una destrucción estructural. Entonces, si ustedes toman y hacen el cálculo de los daños ecológicos solamente al agua y todo lo que implica la vida alrededor de los ríos, por ejemplo, la laguna de Chimbusa, cerca de Barbacoa, el río Tapaje, todo ese, ¿cierto? Si ustedes hacen ese cálculo, entonces se podrán dar cuenta de que efectivamente el daño ecocida es grande, y lo podemos comparar entonces con los ecocidios que han hecho contra los afrodescendientes en otras partes de las Américas, y verá que Colombia es posible que esté muy lejos. De tal forma que en números, en datos empíricos concretos, el daño ecocida, el daño genocida y el daño etnocida es supremamente grande, y tenemos que consolidar los datos de cara a la Comisión de la Verdad y a la reclamación de nuestra reparación histórica y de nuestra reparación coyuntural, colectiva e individual. Entonces, cierro diciendo que es por esto que yo planteo que el ecogenocidio más grande de las Américas contra los afrodescendientes ha sucedido en Colombia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. En realidad fue una disertación muy importante, creo que para todos los asistentes. Nos permitió aclarar muchísimas posturas que dan cuenta de los hechos y la realidad que viven las diversas poblaciones en la actualidad. El compañero del colectivo en CUNAFRO enunciaba el artículo o la columna
del periódico El País de Cali. No sé si usted lo conoce. No, no lo Lo conozco. escribió Diego Martín Lloreda. Lo tituló Entre Cali y Medellín. Él exponía que Santiago de Cali está dividida en dos. La Cali blanca de los que son privilegiados, los que se comportan supuestamente con cierta asertividad con la ciudad, y la Cali negra, la condenada, donde viven los pobres y donde viven todas estas personas racializadas. Recordé su texto, profe, le dije que me esperara y Carmela no me esperó. El Pacífico en Cali. Y usted situaba un epígrafe en el capítulo 4, un chimpa más, que dice: Cali está hecha por personas foráneas. Los vallecaucanos legítimos se pueden contar con los dedos de la mano. Nosotros, con nuestro esfuerzo, llegamos a engrandecer esta Cali y este valle. Samuel Palacios Rentería. Profe, ¿qué piensa usted sobre esta situación y sobre la reproducción de estas posturas racializadas del periódico El País? Bueno, ya sabemos de quién es el periódico El País, ¿cierto? Y ya sabemos cuál es su proyecto de ciudad. Entre otras cosas, esa clase política caleña, bayuna, que tiene mentalidad hacendataria del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón, ¿cierto? No está dispuesta a dar cabida, ¿no?, a una nueva narrativa de ciudad. Y usted me hizo acordar que yo fui vetado, ya había olvidado eso, yo fui vetado del Instituto de Bellas Artes, porque ese instituto hacía un evento en Cali que se llamaba Pensar Cali, ¿cierto? Que creo que no lo volvieron a hacer, no sé. Entonces, tuvieron a bien invitarme una vez, porque estaba de director de teatro un amigo que había sido compañero mío de trabajo en el Instituto Popular de Cultura, el profesor, director de teatro y abogado Fernando Vidal. A través de Fernando me invitaron y yo fui y les mostré cómo se había simbolizado Cali, no solamente la construcción de la mayoría de Cali, ¿cierto?, desde la colonia, ¿no?, ¿cierto? Es decir, nunca los afros fueron externos a Cali, ¿no? Ellos son constitutivos de esa ciudad y la ayudaron a construir, ¿no? A tal punto que la zona zonas como el barrio obrero, San Nicolás, incluso parte de San Antonio, toda esa zona que ahora es central, eran poblaciones básicamente afros, y todavía hay descendientes de estas poblaciones, sobre todo con apellido Caicedo, Escobar, así, ¿cierto? Entonces, está ese elemento empírico, están los datos, ¿cierto? Y está la construcción cultural y económica de la ciudad. Entonces, cuando le recordé que el himno a Cali lo había construido el poeta negro, el Cian Martán Góngora, ¿cierto? Y que fuera, ¿no? Y que ahí comienza la simbolización de Cali. Y le recordé también, ¿cierto?, que luego la representación simbólica difundida a nivel internacional había dependido de la matriz afro. Las caleñas son como las flores. ¿Quién compuso eso? ¿Y quién lo cantó? Piper Pimienta Díaz, ¿cierto? Y Cali Pachanguero, ¿cierto? Y tenemos así una serie, ¿no?, que podemos señalar como una matriz afro, es la que construye la identidad de esa ciudad, ¿cierto? Y por eso el triunfo de los ritmos tropicales y luego la salsa, ¿cierto? Y esa matriz afro, de hecho, sin ninguna política cultural oficial, construyó la identidad de esa ciudad.
Entonces yo le reclamaba que por lo tanto yo no podía aceptar que ahí donde era profesora esta señora Consuelo Lagos, que hacía la caricatura de Nieves, esa caricatura racista de la negra Nieves que publicaba el periódico El País y que luego publicaron, ¿cierto? Otros periódicos lo reprodujeron, ¿no? Con la demanda del finado Charrupi, ¿cierto? Yo no podía aceptar de que ellos como centro de formación artística guardaran silencio a nombre de la creatividad artística. Que la creatividad artística no se podía, ¿cierto?, utilizar como sustentación, como justificación para denigrar, ¿cierto?, y para destruir la imagen de una población que lo que había hecho era contribuir, ¿no? Y claro, eso era enfrentar a la familia Carvajal y a la blanquitud, porque Consuelo Lagos, que era profesora ahí, ¿cierto?, en Bellas Artes, pues es de las supuestas artistas mimadas de esa clase y del periódico El País, ¿cierto? Entonces usted me hizo acordar de eso, de que yo me generó la expulsión, ¿no? Y más implícitamente me declararon como persona no grata, porque les demostré que ellos con la política cultural de Bellas Artes que habían trazado con su proyecto cultural de Bellas Artes, de ópera, de zarzuela, de orquesta sinfónica, ¿no? Y que a mí me gustan todas esas expresiones, ¿cierto? Y que las artes tenían que funcionar en el teatro municipal y la cultura en el teatro municipal y en el teatro Jorge Isaac. Ellos habían perdido, fueron derrotados por las mayorías populares cuando lo que se impuso fue el baile de la salsa y los principales bailarines eran gente del Pacífico y gente caleña de ahí, ¿cierto? Bailarines como Manchura, Los Mellizos, Evelio Carabalí y las principales orquestas, ¿cierto? Entonces, ¿no? Y digamos el tejido cultural a despecho de ellos y casi que por el patio, desde el patio de las ciudades de las goteras, construyó la identidad y el proyecto cultural de Bellas Artes de ellos quedó totalmente arrinconado y desprestigiado, a tal punto que, ¿cierto? El último intento grande fue el ballet de Gloria Castro, ¿no? Y después de intentar reproducir el ballet clásico, tuvo que reconocer de que había que darle la cara a esa ciudad, y es cuando surge la obra Barrio Ballet, que era reconocer la historia de la salsa, y tuvieron que traer un coreógrafo cubano para hacer eso, ¿cierto? Era, ¿no? Y bailaban las hermanas Cajiao en Barrio Ballet, que ¿quiénes eran las hermanas Cajiao? Las principales bailarinas, negras, pues desde luego, afros, ¿cierto? ¿No? Y eran bailarinas, siguen siendo seguramente bailarinas clásicas. Entonces, claro, hay que responderles es con esta historia y con estos datos específicos a ese tipo de artículos y comentarios. Es decir, hay que responderles con una pedagogía ciudadana de la información, ¿cierto? Porque lo que está mostrando es una ignorancia supremamente, ¿no? Grande, crasa, y desde luego la ignorancia es el nicho para reproducir la violencia contra nosotros. Muchísimas gracias, profe. El equipo coordinador tiene una pregunta, al igual que el colectivo Bencunafro, para entrar a revisar las preguntas que nos han dejado por el chat. Juan, ¿cómo estás? Bueno, profe, muchas gracias por la intervención. Realmente es muy interesante darnos cuenta de esa parte que muchas veces no se conoce y que hace falta ese contexto para empezar a pensarnos diferentes y para poder empezar a generar organizaciones societarias distintas en el cual quepamos todos realmente, sin invisibilizar a nadie, sin subalternizar a nadie, sino que realmente se ven unos cambios muy interesantes y esas relaciones de poder hegemónicas empiecen a romperse.
Y bueno, pues realmente contento por el número de asistentes, eso me deja muy motivado, muy contento por ese lado y porque muchas de las personas que nos invocan estos temas, que de aquí sé que vamos a salir a un poco confrontados, un poco interpelados para mantener la sospecha ante tantos diferentes temas que se han dado como naturalizados en el país y en América Latina. En ese orden de ideas, profe, quería preguntarle, usted como investigador de la diáspora africana en Colombia y Latinoamérica, ¿por qué cree que el pensamiento afrocolombiano o la historiografía y epistemologías otras no están presentes en las instituciones educativas o centros de poderes como los define Mignolo? Por lo que he señalado, por la eugenesia, las democracias eugenésicas que siguen funcionando como sentido común, el darwinismo social y el racismo epistémico, ¿cierto? Que se reproduce en las instituciones. Entonces, claro, pues no entra al sistema educativo porque la mayoría de universidades y normales que forman a los maestros no los forman en estas matrices, con estos contenidos, con estos enfoques epistemológicos, metodológicos, pedagógicos, ¿cierto? Entonces, claro, podríamos decir que África y Afroamérica por momentos está fuera del sistema educativo y en otros momentos está escamoteada y folclorizada, ¿no? Entonces, claro, se avanzó un poquito cuando en todo lo que hemos hecho en educación, sobre cátedra afrocolombiana, pero pues ya sabemos, ha estado frenada porque no ha habido voluntad del Estado para hacer cumplir esta política pública de que sea de obligatoriedad en todo el sistema educativo colombiano. Entonces yo creo que estamos en esa lucha. Tenemos que continuar exigiendo y yo creo que vamos bien, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia, pues acelerar, pero claro, si contamos solamente el periodo del Estado-Nación, 200, ¿cierto? Bueno, coloquémoslo pues hasta 1991, ¿cierto? 150 y pico, 160 años, ¿no? De funcionamiento de esa colonialidad en el Estado moderno, no lo vamos a superar fácilmente, ¿no? Con 20, 19 años. Pero yo no soy tan negativo en el balance, ¿cierto? Yo creo que estamos haciendo la tarea, cada vez más sectores de la población, de toda la población colombiana, críticas, están de acuerdo en que tenemos que construir un nuevo pacto social, un nuevo contrato social que nos produzca paz y que produzca un nuevo tipo de ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía donde quepamos todo. Entonces, yo valoro esos avances y me doy cuenta también de todo lo que nos falta, ¿no? Eso sería. Profe, muchas Muchas gracias. gracias. Y es que realmente siento que la apuesta está en esa interculturalidad, inclusive como a veces lo ha indicado Daniel Mato, las universidades, así sea por omisión, son culpables de que al entrar a la universidad se sigue reproduciendo ese conocimiento etnocentrado sin ningún tipo de cambio. Entonces, como lo indicas, tienes la razón, pues van 20 años quizás de este proceso, de esta lucha que ha tenido sus victorias, pero la intención es seguir adelante pues para empezar a cambiar y estos otros tipos de conocimientos también sean válidos y no tengan que estar aprobados por ese conocimiento eurocéntrico. Muchas gracias, profe. Creo que sigue mi compañero de Bencuafro. Bencunafro. Buenas tardes. Profesor Santiago,
Para usted, ¿cuáles son los principales desafíos que se deben afrontar en nuestro Pacífico colombiano en términos de etnocidio y racialización jerarquizada con la actual problemática mundial de COVID-19? Esa pregunta es bastante compleja, ¿cierto? Claro, porque tiene varios elementos. Lo primero, frente a al ecogenocidio, como lo señalaba, pues tenemos que seguir consolidando nosotros y desde nuestra propia perspectiva el diagnóstico. Esa noción sirve para diagnosticar bien lo que nos han hecho. Y pueden aparecer otras nociones que nos ayuden, ¿cierto?, a construir de verdad un buen plano analítico, unas buenas matrices para consolidar el diagnóstico, ¿no? Frente al juvenicidio, ¿cierto? Todo ese asesinato de jóvenes, ¿no? Frente a todos los daños contra nuestros niños, ¿cierto? Entonces, deben aparecer elementos particulares a la población que nos permitan completar ese diagnóstico. Entonces, ese es el primer elemento de tu pregunta, ¿cierto? Entonces, un reto es consolidar un buen diagnóstico. ¿Qué lo vamos a tener que hacer nosotros mismos? Yo confío mucho en lo que está haciendo esta Comisión de la Verdad desde esta mesa interétnica, ¿no? Esta comisión interétnica, que está siendo paralela y que tiene su autonomía frente a la Comisión de la Verdad del Estado, ¿no? Porque ahí me parece que están surgiendo perspectivas propias para comprender lo que nos han hecho. Entonces, primero el diagnóstico en nuestra propia perspectiva, ¿cierto? Es un gran reto. Y claro, es a partir de ese diagnóstico que podremos afinar la exigibilidad y el cumplimiento de las reparaciones coyunturales en el conflicto armado y de las reparaciones históricas. Y ese es otro reto, ¿no? Porque, claro, ahí pueden aparecer delitos innombrables para los cuales no tenemos todavía categorías, ¿cierto? Daños, ¿no?, de afectación a nuestros derechos colectivos, ¿cierto?, a los cuales todavía no alcanzamos a imaginar categorías adecuadas, ¿no? Yo escuchando en estos días a Francia Márquez decía eso, que el mayor problema que estaban enfrentando, ¿no?, en los territorios era con qué categorías nombrar, cómo hacer los análisis para poder decir lo que nos habían hecho, lo que había sucedido, ¿no? Entonces, claro, porque la realidad es totalmente desbordante. Entonces, fíjese usted ahí el reto. Entonces, el otro reto sería, ¿cierto?, pues, construir las adecuadas reparaciones históricas y las reparaciones coyunturales por los daños hechos durante este periodo de guerra o de conflicto armado interno. Ahora, el otro elemento que usted señala, que se señala ahí en la pregunta, es frente al COVID, ¿no? Hoy en Ecuador se está dando continuidad a una serie de marchas que comenzaron hace 2 semanas y que los medios de comunicación han invisibilizado. Marchas en la calle de los trabajadores y de los estudiantes, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el abuso, ¿no?, estructural de este gobierno, ¿cierto?, todo lo que hemos visto que ha hecho durante este periodo, ya nos está expulsando prácticamente a la calle. Nos estamos demorando, ¿cierto? Y tendrán que seguramente ser marchas, protestas, con el distanciamiento adecuados, ¿no? Acá jocosamente le comenzaron a llamar las protestas de las mascarillas, ¿cierto?
las protestas enmascaradas también le están llamando, pero si no han visto, fíjense en las redes que por ahí aparecen. Los medios no están cubriendo, ¿no?, casi eso, los medios hegemónicos. Entonces, claro, en el Pacífico nos va a tocar comenzar a salir ya, ¿cierto?, en actitud de desobediencia civil, ¿no? Porque yo sé que la situación de Tumaco, en el Chocó hay varios municipios, pues es caótica, y lo más grave es que la gente está aislada. Claro, ¿cómo sale usted de Guapi o de Timbiquí si no hay carreteras? Usted depende de aviones. ¿Cómo sale usted de Nuquí? ¿No? Entonces la gente nuestra, ¿cierto?, además de la cuarentena, está aislada estructuralmente, ¿no? Y entonces, claro, no se visibiliza, ¿no? Entonces, yo creo que es un primer paso, ¿no?, para presionar un poco a este gobierno. Y tendremos que apoyarlos, ¿cierto?, los que estamos en las ciudades, ¿no? Porque es una ignominia, desde luego, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues, hombre, la respuesta inmediata, ¿no? La respuesta totalmente inmediata. Fíjese que usted me hizo acordar ahora, y con esto cierro, en el distrito de Agua Blanca, yo participo hace bastantes años, ¿cierto?, de la Casa Cultural El Chontaduro. He sido directivo ahí, ¿cierto? Y entonces, ese proyecto ya tiene 30 años, un poquito más. Y ahora en esta coyuntura, ante la ausencia de este gobierno y del Estado, y ante los mercados de limosna, ¿cierto?, que luego comenzó a dar, ¿no?, tocó crear una estrategia propia, ¿cierto?, de solidaridad internacional y todo, ¿cierto?, y de ayuda, ¿no?, por lo menos a 50 familias que eran las que más necesitaban de todo ese conglomerado que trabaja ahí. Entonces, nosotros tenemos que también desarrollar nuestro propio esfuerzo, mientras que al tiempo, ¿cierto?, con nuestra estrategia de doble conciencia, ¿no?, activar nuestras suficiencias íntimas desde la solidaridad para hacer lo que podamos hacer en la perspectiva de la autorreparación, que es el testimonio histórico nuestro. Siempre nos hemos autorreparado y autosanados, pero al tiempo exigirle la respuesta al Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece a mí de manera práctica. Muchas gracias, profe. Compañero Alejo, por favor, ¿será que nos puedes compartir las preguntas y reflexiones del chat, ya que nos queda poco tiempo en el espacio? Gracias. Sí, nos queda ya muy poco tiempo. Vamos a intentar, bueno, hay muchas preguntas, entraron directamente al chat, entraron también por el foro del blog Rompiendo Etiquetas. A las personas que nos preguntaban que cómo podían ver la conferencia y el conversatorio completo, ya que tendrían que ausentarse o no lo habían visto desde el inicio. Les contamos que tuvimos un pequeño problema en sala porque hubo un momento en que llegaron muchas invitaciones a la vez y se nos bloqueó la sala. Por eso quizás algunos tuvieron que entrar de forma tardía. Yo, por ejemplo, estoy hablando acá desde otro perfil, también por lo mismo, porque hoy tuvimos problemas y la virtualidad también estamos como en esta misma encrucijada a veces. En rompiendoetiquetas.wix van a poder encontrar entonces toda la conversación y toda esta conferencia que hemos tenido con el profe y con las anteriores ciclos. Hay una pregunta que entró de último, vamos a intentar recoger esta que nos cierra las otras que están hacia arriba, y es directamente la hace la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas. Entendiendo el rol central de nuestra identidad como afrodescendientes en la defensa de nuestras territorialidades, ¿cómo deberíamos abordar conceptos como etnogenocidio dentro de las pedagogías comunitarias que están centradas en los más pequeños, nuestros y nuestras herederas? Esa es una, intenta recoger gran parte también de las que están arriba. Y la segunda, Ángela Emilia Mena Lozano nos dice, maestro Santiago, es claro que el decenio no ha representado ni en Colombia ni en Afro-Latinoamérica.
ningún beneficio real para mejorar las condiciones de vida de los afros. ¿Qué ruta ve usted posible para lograr en unos años más una situación historia más favorable frente a esta condición deplorable por la permanencia del racismo? ¿Qué responsabilidades o compromisos usted visora para la intelectualidad y las comunidades afros en Colombia? Y la tercera, Abelmi, ella nos dice que usted ha desarrollado en clases de especialización el concepto y los hechos y que da una pregunta sobre la purga. Entonces, para estas violencias sistemáticas en Colombia. Entonces, la pregunta es, en la clase de especialización en la que usted exponía estos conceptos y hechos, me queda la pregunta si se podía hablar de purga para estas violencias sistemáticas en Colombia. Hasta aquí llegamos con estas preguntas. Nos excusamos con las demás que no alcanzamos a leer por la cuestión de tiempo, por este tiempo. Entonces, aquí están estas tres que nos encierran gran parte de la discusión que está acá. Sí, pues yo creo que hay bastantes aciertos, desarrollos en cuanto a pedagogías de la verdad histórica y de la verdad presente. Yo conozco, por ejemplo, en Brasil lo que han hecho, ¿cierto? Para comenzar a construir unas pedagogías desde la primera infancia, ¿no? El preescolar, la primaria, ¿no? Entonces, comenzando pues por señalar África como la cuna de la humanidad y todo lo que, ¿no? Lo que sucede ahí, ¿cierto? Y ya los daños pues en el proceso del Estado-Nación moderna. Entonces conozco los casos de Brasil, algunos, ¿no? Yo creo que hay buenos desarrollos allá. Y acá en Colombia, todo lo que ha hecho el proyecto liderado por la profesora María Isabel Mena, África en la Escuela, pero que han hecho también otros compañeros, ¿cierto? Como Teodolindo, ahora se me olvida el nombre, el apellido de Teodolindo, con, ¿no? Todas sus propuestas pedagógicas sobre la cátedra afrocolombiana, lo que ha hecho la red de ANANCE, ¿no? En Colombia, para producir esa pedagogía desde los niños y las niñas, ¿cierto? Fabio Teodolindo Perea. Fabio Teodolindo Perea. Gracias, sí, Fabio Teodolindo Perea, ¿cierto? Entonces, así hay una serie de compañeros que han ido aportando, Juan de Dios Mosquera, ¿no? Y una serie y que podrían servir de referencia para el caso mexicano, ¿no? Entonces, digamos, hay unas rutas antirracistas, antisexistas, que atacan la matriz colonial de poder, ¿no? Y que nos sirven para ir construyendo una pedagogía de la verdad histórica y presente y una visión de futuro y de nuevas ciudadanías en los niños, es decir, un nuevo sentido común. La otra pregunta, se me olvidó, repítemela. ¿Aló? Alejo. La otra, ¿Alejo? Sí, aquí estoy desde el perfil de Giovanni. Sí, Giovanni. La otra pregunta era sobre el tema de la purga, ¿sí? Que usted Sí, hablaba. ya, bueno, ya. Y Bueno, aprovecho de una vez esta interrupción, profe, porque el profesor Adolfo Albán, que estará en la próxima semana con nosotros cerrando este ciclo de conversatorios, también está pues presente en este momento y le envía un saludo aquí fraternal por el chat, igual que la profesora Fernanda Mora Moreno desde la Universidad del Quindío. Gracias. Y que ella introduce esta pregunta también para agregarla a esta, que cómo podemos entender la verdad, la justicia y la reparación desde el concepto de ecogeno-etnocidio. Bueno, entonces,
yo no, digamos, la creatividad conceptual, la producción de conceptos o nociones, tiene que ver mucho con los contextos, ¿cierto? La utilidad contextual que puedan tener. Entonces, si la noción de purga, por ejemplo, puede ser adecuada, ¿no?, para llamar en determinados contextos a este fenómeno, pues bienvenida, porque puede ser que sea una noción que está en el pensamiento cantado, en las filosofías cantadas, ¿cierto?, o recreadas a través de distintas expresiones de memoria, ya sea pictóricas, escultóricas, ¿cierto?, fotográficas, ¿no? Entonces, se podría valorar, ¿cierto?, qué dinamización concreta tiene en la vida social de un grupo. Ahora, lo interesante es que una vez se va construyendo camino con estas categorías, este origen situado comienza a construir algo que podemos denominar un universalismo situado, porque en la medida en que vamos llenándolas de contenido y de sentido, poco a poco se van convirtiendo en algo que va recogiendo experiencias de otros contextos, ¿cierto? Y que pueden valorarse en la heterogeneidad como experiencias similares o más o menos comunes en cuanto a las existencias de los grupos. Entonces, claro, depende de esto que he señalado, ¿no? Y bienvenidas todas las categorías y que nos vayan construyendo caminos explicativos, ¿cierto? Y que corresponden a epistemologías o sabidurías situadas propias, ¿no?, que sirvan para romper etiquetas y para desmarcarse. Justicia, verdad y reparación desde esta categoría de ecogenocidio. Entonces, pues yo repetiría, simplemente está pendiente pues construir un buen balance de lo que nos han hecho desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Es el imperativo de la verdad. Ahora, ¿qué verdad está dispuesta a soportar este país? ¿O qué verdades? ¿Cierto? Pero nosotros debemos de ejercer el derecho sin pedirlo, ¿cierto?, el derecho de la autodeterminación para decir nuestras verdades, nuestra verdad. Y con base en esa verdad, ¿cierto?, que se está construyendo en la Comisión de la Verdad, pero también elementos van apareciendo en la Justicia Especial de Paz, en la jurisdicción, ¿no? Con base en eso, será la profundidad de la exigibilidad por reparación coyuntural y reparación histórica. Entiendan que yo no desligo estas dos cosas, porque una cosa, ¿cierto?, este segundo momento es consecuencia del anterior. Lo que pasa es que este segundo momento, ya, ¿no?, y con el Plan Colombia, agudizó mucho más la expoliación, ¿no? Entonces, y nos colocó en condiciones mucho más vulnerables. Por ejemplo, el asesinato sistemático a los líderes sociales que hasta hoy no para, y la persecución, ¿cierto?, ¿no? Entonces, esa sería mi perspectiva, el calado, la profundidad de las reparaciones dependerá, yo digo, ¿no? Ese enunciado lo tendremos que, o esa noción la tenemos que llenar con base en nuestra comprensión de lo que nos hicieron. Ahora, interesante, yo no creo en la no repetición, que es lo que faltaría ahí, ¿cierto? Porque la experiencia nos ha demostrado, y creo que era Marta Harnecke, que señalaba que, pues, una vez el ser humano ha llegado a un límite de horror, generalmente lo separa de la siguiente experiencia. Lo supera, perdón, generalmente lo corre, lo expande, ¿no? Fíjense ustedes la declaración de los paramilitares
frente a lo que habían hecho en el marco de la justicia y paz, ¿cierto? Del 2005, si mal no recuerdo, 2005, 2006, ¿cierto? Cuando fingieron esa desmovilización y que Restrepo sirvió ahí, ¿cierto? Ahí como comisionado de paz, que hoy está fugado de la justicia, ¿no? El hombre de la ternura, nuestro profesor, ¿cierto? ¿No? Entonces, fíjense, los paramilitares frente a lo de Buenaventura y el Pacífico dijeron, ¿no? Cuando les preguntaron, bueno, que finalmente cuántas personas habían asesinado allá, que dijeran, pues, cómo era la cosa, ¿no? Y varios reiteraron de que en realidad no se podía contabilizar cuántos habían asesinado porque llegó un momento en que ellos habían perdido la cuenta. Y que como eran tantos, recuerden ustedes, como eran tantos ellos, ¿cierto? Y se había intensificado tanto la matanza, ellos habían llevado hornos crematorios, ¿cierto? Hornos crematorios. Y que muchos entonces los habían cremado y los habían tirado al mar, por lo tanto que no los buscaran. Bueno, eso está en los testimonios de justicia y paz. Ahora, ¿eso no era lo que había sucedido ya en el Holocausto? Acá estuvo complementado en el caso del Pacífico y sigue estando, ¿no? Con cierta, sí, los testimonios de HH, exactamente, me recuerdan, alias HH, ¿cierto? Eso estuvo complementado con las casas de pique, con la violación, acceso carnal a las mujeres, ¿cierto? Con las bombas, ¿no? Todo ese sistema de terror, con los emplazamientos, el control de movilidad territorial en los barrios, ¿no? Es decir, fueron mucho más allá. Entonces yo por eso, frente a la no repetición, no soy optimista y la posibilidad de no repetición estará en nosotros, y perdónenme que yo ahí sí no soy tan pacifista, la posibilidad de no repetición estará en nuestra capacidad de defensa armada, ¿no? Porque no veo intención de no repetición y por eso la dificultad para que devuelvan las tierras que nos han quitado. Profe, en esa línea, Ángela Emilia Mena Lozano nos preguntaba ahora, ¿no sería conveniente, aprovechando el decenio de los afrodescendientes, reclamar de los organismos respectivos la declaración de genocidio contra los africanos como crimen de lesa humanidad y que como reparación Europa pida perdón por ella, como se pidió por el Holocausto judío? Sí, sí estamos, yo creo que estamos en esa vía y tenemos que seguirla profundizando, y creo que un modelo viable lo tiene la CARICOM en el Caribe, ¿cierto? El modelo de ellos nos sirve. Los cálculos que ellos han hecho, ¿no? En salarios resultan muy adecuados. Entonces, yo creo que estamos, ¿no? En esa vía. Nos falta, por ejemplo, en Colombia y en la mayoría de los países de aquí de la América Latina continental, nos falta bastante investigación. No es difícil, pero sí tenemos que organizarnos. Para eso requerimos efectivamente asociaciones de trabajo, ¿cierto? De trabajo investigativo, ¿no? Para documentar mejor los casos, ¿no? Les digo que no es difícil porque muchas de estas familias esclavistas son las que siguen teniendo el poder en la mayoría de nuestros países y las podemos, ¿no? Y las podemos rastrear en algunos casos, en algunos países desde el siglo XVII. Podemos rastrear esos apellidos en los archivos, ¿cierto? Para demostrar cómo poder y acumulación política se ha ido transmitiendo de generación en generación, ¿cierto? Poder económico, poder político, ¿cierto? Control cultural, ¿no? Se ha ido reproduciendo, ¿no? Entonces, tenemos, ¿cierto? Todavía mucho que hacer ahí, porque sobre la base de esa documentación y de trabajo de archivo genealógico, ¿cierto? Y de redes, ¿cierto? Que podemos colocar los casos y exigir reparaciones,
¿no? Hay familias que les podemos exigir reparaciones puntualmente, a ellos y a sus redes, desde luego, ¿cierto? Pero necesitamos seguir avanzando en estas investigaciones. Y fíjense, repito mucho, en el caso de la CARICOM. Se me estaba escapando un elemento en la anterior pregunta, no en esta última, sino en la anterior, frente a alternativas ya desde nosotros. Yo soy militante y creo mucho en las economías solidarias que vienen de nuestras visiones ancestrales, ¿cierto? Entonces, yo milito en el movimiento de economía solidaria y el movimiento cooperativo, ¿no? Entonces, yo sí creo que uno de los asuntos cruciales es controlar. Nosotros tenemos capacidad de controlar, de ejercer vigilancia, control y sistemático y administración de nuestros consumos, ¿cierto? Y del sostenimiento de nuestra vida. ¿Dónde compramos? ¿A quién le compramos? ¿Cómo le compramos? ¿Cierto? Entonces, si está en nosotros, para eso no hay que pedirle permiso al Estado ni a nadie, sino es la voluntad de ejercicio de autodeterminación de habitantes y de ciudadanía, organizarnos, ¿no? En redes solidarias, de gestión solidaria, como decía Marcus Garvey, donde las monedas giren varias veces en nuestras manos, ¿no? Y bueno, pues tenemos bastantes ejemplos, pero eso puede ser otro tema, ¿cierto? ¿Qué alternativas concretas, ¿no? Desde el ejercicio autonómico como seres humanos, como familias, como colectivos. Y ustedes saben que en el caso afro-norteamericano, cuando vieron la eficacia, la efectividad, el éxito de la propuesta de la UNIA de Marcus Garvey, es allí cuando le arman la guerra y terminan expulsándolo, ¿cierto? Encarcelándolo y luego expulsándolo, porque se vieron que efectivamente eso estaba construyendo poder real, poder económico y poder político. Entonces el poder no se mendiga, el poder se construye sobre la voluntad de los colectivos, es decir, la soberanía de los pueblos se construye cuando el pueblo se decide y comienza por el control de su economía que garantizará el estilo de vida que quieren los individuos y el colectivo. Y es por eso la importancia de recuperar nuestros territorios y de los consejos comunitarios. Profe, muchísimas gracias. Con esta intervención vamos a darle cierre a nuestro conversatorio. Gracias a todos los participantes. En realidad fue muy importante para todos contar con su presencia, contar con toda su trayectoria y apreciaciones para construir y seguir enfrentando todos estos modelos que quieren acabar. Porque, como lo dijo Frantz Fanon, estas posturas no simplemente quieren controlar, sino quieren eliminar la existencia de las poblaciones hotlerizadas. Recordarles que estamos a partir de hoy en el proceso de inscripción para el próximo conversatorio, que tendremos cita el 25 de mayo a las 4 de la tarde. Compañero Juan. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, profe, por este rato que nos sentamos a hablar, a dialogar un poco, a que nos regales esa perspectiva, esa mirada tan importante que se hace necesaria y esencial para realmente replantear muchas cosas. Desde acá, un fraternal abrazo. Muchísimas gracias, profe, por este espacio, por la dedicación de acompañarnos durante casi estas 2 horas. Y bueno, la invitación es a seguir trabajando, a seguir rompiendo etiquetas, porque como lo dice el profe, desde aquí podemos empezar a cambiar esos procesos sociales que se han venido desarrollando y que se han dado en el tiempo como hegemónicos, y es momento de empezar a romper esas cadenas que invisibilizan a tantos y a miles. Entonces, muchísimas gracias, profe. Nuevamente, pues, la invitación igual, como lo dijiste ahorita, de seguir en contacto, de seguir hablando. Y bueno, mi compañero Alejandro
para culminar. Bueno, No, muchísimas buen gracias. agradecimiento, Bueno, Alejandro, profe, sí. claro. No, sigue Alejandro y luego yo me despido. Eso, profesor. Abrimos con usted y cerramos con usted, claro que sí, no, un agradecimiento enorme por su tiempo, también a todas las personas. Yo creo que es un agradecimiento a todos. Este espacio, aunque es coordinado por un grupo de personas que hacen parte del colaboratorio de la Maestría de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Javeriana, se teje en red. Esto no le pertenece a alguien, le pertenece a todos, como usted lo decía también ahora, profe. Rompiendo Etiquetas es un espacio que se teje en red. Agradecemos a todos los que se han conectado y un especial agradecimiento a los que se han articulado al proyecto en general de Rompiendo Etiquetas, como es la Red de Cultura Ciudadana Quindío, el clúster Ideas que Transforman del programa de comunicación social periodista, una de las experiencias significativas de este programa de la Universidad del Quindío. Y también un agradecimiento especial y significativo a las organizaciones que han permitido tejer este espacio del conversatorio y del diálogo, como lo es Bencunafro, por el apoyo en el desarrollo a toda esta serie de diálogos y a comenzar a generar estas redes para que más personas conozcan y problematicen frente a este tema. Al clúster de Ideas que Transforma por el apoyo en la producción, a la Red de Cultura Ciudadana Quindío y en especial a la Alianza Francesa Armenia y a los programas de trabajo social y comunicación social y periodismo de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío por el apoyo en la difusión en este espacio del conversatorio. Y un agradecimiento enorme, profe, a usted por también dedicarnos este tiempo y este espacio, y a todos los que nos escuchan a través de la red de emisoras culturales y comunitarias del centro occidente colombiano, especialmente del Cauca, del Valle del Cauca y del Quindío y el eje cafetero, y a los que nos escuchan a través de la UFM Stereo 102.1 FM, y a los que nos siguen acá por el canal de YouTube, en el cual va a quedar este conversatorio para que todos podamos reproducirlo eternamente a través del canal de la Red de Cultura Ciudadana Quindío, y yo creo que de los demás colectivos que están también aliados a esta estrategia. Profe. Bueno, no, un abrazo a todas, a todos, ¿cierto? Aquí yo veo hermanos y hermanas muy queridos que están conectados. Aquí veo la cara a mi querida hermana María Eugenia Morales, y aquí, bueno, a varios veo por ahí. Ahí está su hermano, profe, John Henry. Ah, no lo vi. Bueno, entonces saludos a John Henry y no se olviden, antes, como lecciones ancestrales, antes, durante, ahora en la pandemia y después, la alternativa para nosotros, digamos, nuestra opción es la economía solidaria, es la solidaridad, no la competencia, ¿no? Entonces, mientras que nos quieren convencer de que tenemos que competir y por eso ahora la educación se mide por competencias para naturalizar ese sentido de la vida, nosotros tenemos que insistir en las formas de gestión de la vida solidarias. Y la economía solidaria no es solamente la cooperativa, ¿cierto? Son todas las formas de intercambio de energía entre los seres humanos y entre nosotros y la naturaleza, ¿cierto? Entonces tenemos bastantes lecciones de eso. De tal forma que el que le sigue dejando su dinero, que el dinero es la energía, el dinero representa la energía nuestra, ¿cierto? El que le sigue dejando su energía, su dinero, a los bancos, pues les está entregando el poder, ¿cierto? Muchísimas gracias. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias a usted, profe. Nuevamente empezamos las inscripciones y nos vemos el 25 de mayo. Hasta luego. Y Gustavo, invitarlos a todos a que recorran el blog. Este blog tiene algunas secciones ya construidas, pero está todo por construir y tejer. Así que recorran este blog y camínenlo y caminémoslo juntos. Ojalá construir muchas más secciones y muchas más experiencias alrededor de esto. Gustavo, sí, profe. ¿me puedes hacer el favor y me envías las preguntas del chat para tenerlas y de pronto me las pueden mandar copiadas en un Word o algo así? Ah, sí, profe, nosotros se las hacemos llegar por el correo. Eso, gracias, porque son verdaderos aprendizajes ahí. Muy amable. Muchas gracias a usted, profe. Bueno.
Brian. Oiga, ¿qué hago? Necesito salirme de aquí. Necesito salirme. Ah, Compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Agradecemos entonces que cada uno cuelgue para poder finalizar la sesión que tenemos abierta en este momento. Muchas gracias.